Gracias. Aprovecho para saludar al diputado nacional Gualberto Allende, quien es presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación, que nos acompaña. Gracias, diputado. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. La verdad que estar sentado acá hoy, después de muchos años de que hemos estado transitando la función pública y mucho trabajo y mucho esfuerzo para llegar a este día, y celebro y realmente felicito a las dos comisiones por esta oportunidad que nos dan a los mineros de poder plasmar un cierre de mina, ¿no? Yo un poco le voy a contar la experiencia nuestra, qué ha pasado en todos los ámbitos. Ya la ingeniera Regalado hizo un aspecto técnico muy importante. Nosotros teníamos un proyecto que realmente fue pionero en la Argentina como minera lumbrera, a la cual nosotros tuvimos que adaptarnos porque no teníamos y no sabíamos cómo manejarlo en ese momento, pero cuando nos empezaron a decir que minera lumbrera tenía que cerrar, se nos empezaron a prender todas las alarmas y no sabíamos qué iba a pasar. Y en esa experiencia a mí me parece que es muy importante que se tome esto, ¿no? Porque en ese momento la Secretaría de Minería, ahora el Ministerio de Minería, llegaron más de 200 empresas de servicios que estaban trabajando en minera lumbrera, más de 2.500 empleados que no sabían cuál iba a ser su futuro. Entonces, cuando hablamos de cierre de mina, y acá ya se lo dijo perfectamente, tenemos que hablar de un todo de cierre de mina. Es decir, el Estado, si bien es quien tiene que controlar, quien tiene que auditar, también tiene que exigir, ¿no es cierto?, a las empresas mineras y también desarrollar, porque los ejes de desarrollo que tiene, por ejemplo, hoy la provincia de Catamarca es el turismo, es la agroindustria y es la minería. Entonces, ver cómo complementar eso también con el cierre de mina para usar la infraestructura para turismo, usar las empresas de servicio para que puedan trabajar en la agroindustria y las empresas que se desarrollen en esas actividades puedan llegar a trabajar. Y también es muy importante destacar, cuando hablamos de recursos mínimos, que tengamos una ley que sea aplicable, que sea adaptable. Los tres, lo hemos leído a los tres proyectos, son muy interesantes, pero también tenemos que, cuando hablamos de recursos mínimos, tenemos que hablar de asignación de recursos. Cuando tenemos que hablar de asignación de recursos, acá se habló muy bien, se dijo, nosotros trabajamos con comisiones, se trabajó muchos años durante el COFEMIN para poder lograr que haya un proyecto para que se pueda presentar. Se trabaja sobre cada provincia, sobre la legislación, ahora mismo. Pero cuando hablamos de asignación de recursos, nosotros tenemos que hablar de estándares. Es decir, las empresas mineras tienen estándares muy altos. Por lo tanto, nosotros también como Estado tenemos que tener los estándares y eso significa inversión en capacitación, significa inversión en tener un equipo adecuado para que puedan trabajar, para que estén acorde a los estándares que manejan las empresas mineras con respecto al Estado. Yo me acuerdo que había una encuesta que decía, ¿qué pretende usted del Estado en Andagalá y en otras provincias? Y decía que quería un Estado que lo controle, un Estado que audite, un Estado que ejecute, un Estado que realmente esté presente. Y para eso creo que dentro de los presupuestos mínimos tenemos que asignarle recursos para que las provincias puedan asignar esos recursos humanos para que puedan realmente formar parte de esto. Yo creo que hay una parte también muy importante dentro de los proyectos en los cuales se debe trabajar en el hecho de que regionalizarlos también. Acá ya se dijo también, tenemos proyectos que son de minerales de primera, segunda, tercera categoría, tenemos metalíferos, no metalíferos, y yo creo que en eso tenemos que trabajar muy arduamente las provincias para poder trabajar en un complemento cuando se vaya a hacer la reglamentación de esto y que las provincias también pensemos iguales en cómo lo vamos a controlar, si queremos regionalizar por el norte o por el centro, pero realmente lo que tenemos que tener es un criterio. Y la verdad que cuando nosotros, en su momento, Alumbrera iba a cerrar, y en esto discúlpeme que lo diga, si fuimos pioneros en tirar una resolución que marcaba
cuál iba a ser el cierre de minas, de minera lumbrera, con la experiencia que teníamos, y en eso salimos a buscar asesores externos de Canadá, mandamos gente a capacitar a Chile, con el apoyo que nos dio en su momento Lucía, que era gobernadora, porque veíamos la necesidad de marcar un rumbo. Y en eso de marcar un rumbo tenemos que poner reglas claras para el Estado y para las empresas mineras, que nosotros nos sintamos respaldados por nuestra propia legislación y las empresas mineras también tengan la capacidad de reflejarse en esa legislación. Y también hay otra discusión que nosotros nos dábamos, y es que por ahí, al tener asesores externos que son parte del gobierno, en este caso de Canadá o de Alemania, que también nos trabajaron con nosotros también queremos saber cómo podíamos trabajar en esto, ¿no? Y fíjense ustedes que cuando se empezó a trabajar sobre la implementación de las garantías, nosotros tuvimos que empezar a buscar qué organismos financieros del país podían dar esa garantía. Y también eso deberíamos tratarlo y ver que organismos nacionales den o puedan dar una garantía financiera, porque nosotros estamos atados a instituciones internacionales que nos brindan la garantía. Entonces también nosotros tenemos que asegurarnos como Estado que tenemos nuestras garantías en nuestro país. Entonces, todo eso lleva a que, bueno, hoy estemos en esto, ¿no? La verdad, creo que es muy importante que nosotros tengamos un cierre de mina que sea aplicable, que tenga las garantías, que tenga la certeza de que las provincias van a ser las que van a ejecutar este cierre de mina. ¿Por qué? Porque conocen los territorios, porque son los que conocen los yacimientos, porque son los que interactúan, son los que tienen las bases de datos, son los que hacen los monitoreos, son los que trabajan con los laboratorios. Entonces creo que en ese sentido está muy bueno que las provincias, como dueños de los recursos, puedan tener esta reglamentación y la puedan ejecutar. También destacar que la minería en la provincia de Catamarca, voy a hablar de la provincia de Catamarca, ha generado y genera muchos recursos para la provincia. Y realmente marcar un paralelismo en el cierre de mina implica que muchas familias, muchas empresas de servicio y todo lo que da la vuelta a la minería se lo debe cuidar y se lo debe controlar. Muchísimas gracias. Muchas gracias.